Muy bien, pues comenzamos con la presentación y comenzamos con un poquito de introducción para que conozcáis un poco más quién es Continia, qué es lo que hacemos y cómo podemos ayudar a mejorar vuestros procesos financieros en colaboración, por supuesto, siempre con Grupo Tecon. Así que vamos para allá, como indicaba. ¿Quién somos? Continia es un ISV centrado exclusivamente en Dynamics Navision desde 1992, ahora Business Central, por supuesto. Nuestros headquarters están en Dinamarca, cuna del ERP, antes incluso de que Microsoft tuviera nada que ver con el producto. Contamos con más de 80 empleados a nivel global, tenemos actividades comerciales en toda Europa, Norteamérica y Asia y nuestras soluciones están actualmente activas en más de 7.500 licencias de Navision o Business Central a nivel global. Para cada una de estas más de 7.500 implantaciones vamos siempre de la mano del partner, como en este caso de la gente del Grupo Tecon, con quien además tenemos una colaboración muy estrecha desde hace muchos años, puesto que nosotros en Continia nunca vendemos proyectos directamente a clientes finales. Siempre trabajamos a través de canal de partners, igual que hace el propio Microsoft. ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Qué es lo que hacemos y cuál es nuestro principal valor añadido? Todas nuestras soluciones están construidas siguiendo el concepto Build Inside Dynamics. Esto, como su propio nombre indica, significa que están directamente construidas dentro del ERP y completamente integradas con el mismo. Por tanto, no requieren de ninguna integración adicional, no requieren de traer datos de ninguna fuente externa, simplemente se añaden a la plataforma estándar de Navision o Business Central y básicamente todo lo que ocurre directamente dentro de Dynamics. Lo vamos a ver de forma muy visual en la demostración. Esto supone que el interfaz, la experiencia de trabajo y el día a día con la solución es exactamente el mismo que ya podéis disfrutar hoy en día con el estándar de Microsoft, simplemente disfrutando de funcionalidades, de posibilidades adicionales que no incluye dicho estándar. Esto también implica que el tiempo, la complejidad y los esfuerzos necesarios para poder integrar la solución, para poder formaros, para poder aprender a sacar el máximo rendimiento al producto, se reducen sobremanera respecto a una solución que no esté tan integrada, que no esté construida directamente dentro de Dynamics y que os requiera pues, de aprender interfaces nuevos, de aprender procesos nuevos o de traer datos, como decíamos, de cualquier fuente externa. Una vez más, la primera línea de apoyo para vosotros siempre va a ser Tecon, siempre va a ser el partner y nosotros vamos a estar detrás para poder ayudar con todo lo que sea necesario. Pasando ya a ver un poco la introducción al flujo de trabajo que vamos a ver a continuación en vivo. En la parte izquierda de la pantalla podéis ver la entrada de documentos. Esos documentos los podemos recibir de dos formas principales. La primera son documentos físicos, los cuales tenemos en formato papel y que queremos digitalizar con Document Capture. Estos documentos podemos escanearlos, ya sea con un escáner local o con un escáner en red, y la copia en PDF que se genera al realizar dicho escaneo se firma automáticamente utilizando para ello el certificado de firma digital que vosotros, vuestro certificado de firma digital, el cual vosotros cargáis en la solución a la hora de configurar el producto. Mediante este proceso de escaneo, conversión a PDF y firma digital, dicha copia digital del documento obtiene validez legal de cara a la agencia tributaria y la copia física del mismo se puede destruir. Esto es porque Document Capture, al igual que Expense Management, nuestra solución de gestión de gastos, está certificada por parte de la agencia tributaria para realizar la digitalización certificada de documentos físicos que queramos convertir a formato PDF. Es uno de los softwares homologados en España para hacer este proceso. La segunda vía de entrada de documentos más habitual, o probablemente la más habitual, la segunda vía de entrada de documentos que incluye la solución, es vía telemática. Podemos recibir directamente los documentos ya sea por correo electrónico a la dirección que viene asociada al motor OCR o a cualquier otra dirección y redirigirlos desde allí a la dirección que está asociada al motor OCR, o podemos recibirlos en cualquier dirección, almacenarlos en cualquier directorio, ya sea local o en red, y configurar un trabajo en el servicio de Document Capture para que vaya a buscar dichos documentos cada X tiempo y se los traiga a la solución. Por esta vía telemática podemos recibir tanto documentos en formato PDF, incluido en la licencia base de la solución, como también documentos en formato XML, lo cual requiere de una pequeña licencia adicional, pero funciona exactamente del mismo modo. De hecho, ahora en la demostración veremos ambos formatos. Independientemente de cómo recibimos los documentos, una vez importados en la solución, estos pasan al motor OCR, al motor de reconocimiento óptico de caracteres. Eso es lo que tenemos en la parte central de la pantalla, y dicho motor OCR puede estar en dos sitios distintos. Puede ser un motor OCR on-premise o puede ser un motor OCR Cloud, mantenido y hosteado por Continia. Ambas opciones están incluidas en la licencia base de la solución y sois vosotros quien escoge cuál prefiere a la hora de configurar el producto. Una vez esos documentos pasan por el motor OCR, comenzamos con el flujo de trabajo que vamos a ver a continuación. Básicamente lo que vamos a hacer es, la primera vez que recibimos un documento con un formato específico, vamos a centrarnos hoy en facturas, puesto que probablemente es lo más habitual. La primera vez que recibimos una factura con un formato de un proveedor en particular, vamos a crear una plantilla, de modo que le vamos a indicar al sistema qué información necesitamos que nos extraiga de ese documento en PDF para poder recrear esa factura dentro de nuestro sistema. Una vez tenemos toda la información que necesitamos, vamos a preregistrar
ese documento creando una factura sin registrar, la cual va a llevar adjunto además el PDF y la visualización de dicho PDF en pantalla. Lo vemos durante la sesión. Una vez tenemos esa factura sin registrar, en el flujo que tenemos estándar siempre para las demostraciones y el flujo que probablemente aplica a más clientes, ese documento se va a enviar para aprobación. Y esa aprobación la vamos a ver desde dos sitios distintos, tanto directamente desde dentro del ERP, como también a través de un portal de aprobación web que está pensado para que usuarios que no trabajan diariamente con Dynamics, Navision o Business Central puedan igualmente aprobar documentos con tan solo un dispositivo con conexión a Internet. Para aquellos de vosotros que también conocen nuestra solución de gestión de gastos, dicho portal de aprobación es el mismo y se puede utilizar con una única licencia para ambas soluciones. Una vez los documentos están aprobados, ya estamos listos para poder contabilizarlos, para poder registrarlos de vuelta en Navision y luego poder consultarlos desde el archivo digital de documentos. Ese es el flujo que vamos a ver ahora a continuación. Por ir cerrando la presentación, destacar algunos de los principales beneficios que siempre nos gusta resaltar sobre Document Capture. El primero es bastante obvio, es automatización de la entrada y gestión de documentos, que nos va a permitir reducir costes, errores, esfuerzos y al final intentar eliminar al máximo los procesos manuales que tenemos hoy en día en nuestro ERP. El segundo, también lo hemos comentado, la digitalización certificada por parte de la agencia tributaria para descartar la copia en papel de cualquier documento que digitalicemos con Document Capture. El tercero, muy importante, que la solución es adaptable a casi cualquier casuística. Vamos a ver hoy un flujo y comentamos en estos momentos un flujo centrado en facturas de compra, puesto que es lo más habitual, pero esto no significa ni mucho menos que esa sea la única categoría, el único formato de documento que la solución permite gestionar. Básicamente la solución nos permite introducir en vuestro ERP cualquier formato de documento siempre y cuando lo tengamos en PDF o en XML. Cuando digo formato quiero decir cualquier tipo de documento, ya sean facturas, contratos, pedidos, albaranes, cualquier cosa que queramos introducir. Básicamente lo que hay que ver es cuál es el tipo de documento que queremos introducir. Es muy sencillo crear una categoría de documento adicional para que podamos introducirlo y procesarlo por el OCR sin problema. Estamos hablando de simple configuración, ni siquiera de necesidad de personalización. Y luego hay que entender qué flujo queremos que se dispare dentro de nuestro ERP una vez introduzcamos ese documento. En este segundo paso, en el paso del flujo, sí que es posible que si queremos que ocurra algo específico que no está contemplado por el estándar, haya que hacer una pequeña modificación para que se procese y para que ocurra dicho flujo. Esta pequeña modificación, por supuesto, ya seáis vosotros si tenéis la capacidad para hacerlo o en este caso, por supuesto, apoyándoos también en la gente de Grupo Tecon, es muy sencillo de realizar, la solución es completamente abierta y, como digo, completamente adaptable. Y por último, destacar de nuevo esa total integración con el ERP, pero esto lo vamos a ver de forma muy visual en la demostración. Por cerrar ya la presentación, antes de pasar a la demo, mostraros algunas de las principales referencias de Document Capture que tenemos a nivel global. Os decía que tenemos más de 7.500 implantaciones, más de 4.000 de esas 7.500 son Document Capture, es sin duda el producto estrella de Continia y como podéis ver, pues bueno, tenemos un variado de empresas, sectores y tamaños de compañía, puesto que al final esa automatización de procesos aplica igual en un caso que en otro. Perfecto, pues si os parece, vamos a pasar a ver la demo. Deberíais ver ya en un instante mi escritorio remoto y comenzamos con la demostración de Document Capture. Comenzamos con la demostración directamente en el área de trabajo de Business Central. Es un Business Central 14, si no me equivoco, la versión que tenemos montada aquí en la máquina virtual. Lo matizo simplemente para aquellos de vosotros que estéis en una versión diferente o que a lo mejor utilicéis un cliente web. Vais a ver que el layout, la interfaz es un poco diferente a lo que vosotros tenéis, pero la funcionalidad es exactamente la misma. La funcionalidad es la misma en todas las versiones para las que Document Capture está soportada, que básicamente son desde la 370 de Navision hasta la última versión de Business Central, la versión 18. Así que vamos para allá, comenzamos, como digo, en el área de trabajo y comenzamos viendo que tenemos 11 documentos listos para importar. Estos 11 documentos he podido recibirlos, como indicaba anteriormente, bien porque los tenía en formato físico y los he escaneado, o bien porque los he recibido directamente por vía telemática. Independientemente de cómo los haya recibido, lo primero que tengo que hacer es importarlos, moverlos de esta pestaña listo para importar a esta listo para registrar para que pueda empezar a procesarlos y a trabajar con ellos. Esto, en esta máquina virtual, lo hacemos a través de la funcionalidad importar archivos. Clicamos y vemos como en un instante los documentos se van a importar y me van a quedar ya listos para poder trabajar con ellos. Es importante matizar que esta importación de archivos se puede automatizar. En este caso, cuando se crearon estas máquinas virtuales, alguien decidió internamente en Continia que era mejor mostrar que simplemente había que dar un clic. Como digo, a nivel de configuración se puede definir que siempre que un documento nos entre ya en listo para registrar e incluso podamos ahorrar este clic.
Ya estamos listos para pasar a comenzar el proceso de creación de plantilla y reconocimiento de información a través del OCR, pero antes de que pasemos al diario de documentos, quiero hacer un último matiz sobre esta sección. En este caso en concreto, en esta demostración, en esta base de datos, yo solo tengo una compañía, solo tengo la Cronos España habitual de demostración. Para aquellos de vosotros que podáis tener más de una compañía en licencia o que podáis querer licenciar más de una compañía con Document Capture, es importante saber que no es necesario que los documentos de distintas compañías entren a través de distintas direcciones de correo electrónico. Siempre y cuando los documentos sean de la misma categoría de documentos, por ejemplo facturas, aunque sean de varias empresas, pueden llegar a una misma dirección de correo electrónico y la solución es capaz de identificar automáticamente a cuál de mis empresas pertenece cada uno de esos documentos y distribuírmelos de forma automática. Esto es porque en este punto en el que estamos ahora, pese a que yo todavía no he hecho ninguna acción manual a nivel de reconocimiento, el OCR ya ha leído esos 11 documentos y todo el texto que incluyen cada uno de ellos. Y ya ha sido capaz de encontrar información como el nombre de cualquiera de mis compañías, el CIF de cualquiera de mis compañías o la dirección de cualquiera de mis compañías, de forma que puede identificar a cuál de ellas pertenece y me los puede distribuir de forma completamente automatizada. Entonces, hecho este matiz, no aplica de todos modos en esta demostración porque, como indico, yo solo tengo una compañía, pero para que estéis al tanto, para aquellos de vosotros de los que sí que pueda aplicar. Así que nos vamos, por tanto, al diario de documentos y comenzamos con ese proceso de creación de plantillas y reconocimiento de información desde la factura. Abrimos el diario y nada más abrirlo podemos ver ya dos cosas muy significativas de la solución. La primera es que, como podéis ver en la parte derecha de la pantalla, la solución incluye siempre puedo ver de forma directa el documento contra el que estoy trabajando. Vais a ver que yo voy a ir cambiando entre distintas funcionalidades, distintas pantallas, y el documento va a venir siempre conmigo para que en todo momento pueda ver contra qué factura, contra qué documento, sea el tipo que sea, estoy trabajando. La segunda es que, pese a que yo todavía no he hecho ninguna acción manual, como os decía, esta base de datos está completamente limpia, recién creada, el sistema ya me está indicando a qué proveedor de mi estándar, de mi maestro de proveedores, pertenece cada uno de estos documentos. Esto es porque, tal y como os decía hace un instante, en este punto el OCR ya ha leído todo el documento. Y del mismo modo que puede encontrar información referente a mi empresa para distribuirme los documentos, como esta, por ejemplo, también puede encontrar información referente al proveedor, ya sea un nombre de proveedor, una dirección, un CIF o cualquier campo que se le defina como identificador de proveedor. Esto es configuración básica de la solución que se hace a la hora de implantar. Por tanto, la solución encuentra muebles Lido, hace un match de esa información contra mi maestro de proveedores, encuentra una coincidencia y me la muestra. Si no encontrase ninguna coincidencia, me aparecería en blanco y me daría desde aquí la opción de manualmente crear un proveedor nuevo que se iría contra mi maestro de proveedores en Navision o Business Central. Por tanto, aquí estamos viendo ya esa completa integración y ese hecho que yo comentaba anteriormente de que todo lo que hacemos, todo lo que ocurre en Document Capture está ocurriendo realmente en Navision o Business Central, no está ocurriendo en una aplicación externa a nuestro ERP. De hecho, si yo despliego aquí donde pone proveedor, despliego la lista, esto es mi maestro de proveedores estándar, como podéis ver, de Navision. Perfecto, pues por tanto, lo que vamos a hacer ahora para comenzar es crear una plantilla para Muebles Lido para este formato de documento. Y para ello, o bien clicamos en reconocer campos, o en este caso, como yo he desplegado el maestro y he seleccionado Muebles Lido, me activa la creación de plantilla directamente. Por tanto, podemos ver que a nivel de cabecera tenemos un listado de campos que viene predefinido como estándar. Esto es una plantilla maestra de campos de cabecera que aplica a todas las plantillas que creamos, por supuesto completamente modificable, ya sea antes de comenzar a trabajar con la solución o ya sea desde aquí. Yo puedo añadir campos, eliminar campos o irme a la ficha para modificar campos, pues si por ejemplo quiero que me capture diferentes tipos de IVA, retenciones, IRPF, cualquier cosa que se salga un poco de lo habitual. Y veo que tengo multitud de información ya capturada de forma completamente automática. Tengo número de factura, fechas, contacto, importes y demás. En la sección de comentarios tengo un aviso que me está indicando que para poder continuar tengo que especificar el número de cuenta del plan contable contra el que quiero llevar esta factura. Para ello me voy a ir a buscar el campo número de cuenta, clico, despliego el listado. Una vez más, esta pantalla es 100% estándar en Navision, es mi listado de cuentas del plan contable en mi ERP y me voy a ir a seleccionar la cuenta de consultoría, por ejemplo. Acepto
y el sistema me pregunta si la quiero configurar como por defecto para esta plantilla. Le voy a decir que sí y esto se va a recordar para siguientes casos a los que aplique la misma plantilla, como veremos a continuación. Me desaparece ese mensaje resaltado en rojo y ya solo me queda una advertencia que en este caso es meramente informativa. ¿Qué son advertencias informativas y qué son blockers que nos impiden continuar? Es algo que también definís vosotros a nivel de configuración de forma completamente flexible. Por tanto, en este caso ya tendría toda la información que necesito para poder seguir y ya puedo irme a clicar registrar. Este botón se llama registrar, pero realmente para entenderlo mejor se debería llamar preregistrar, porque lo que vamos a hacer es crear una factura sin registrar, una prefactura en nuestro ERP. Por tanto, clicamos y vamos a ver en pantalla esa factura de compra que nos va a crear Document Capture dentro de nuestro Navision o Business Central. Estamos viéndolo ya. Vemos que tenemos de nuevo el documento en la parte derecha. Tenemos la información general o a nivel de cabecera. Tenemos el archivo adjunto, por supuesto, que no es más que el PDF de la factura. Contamos además con la posibilidad de añadir documentos adicionales que se almacenarían de forma conjunta a la factura en sí y podemos añadirlos durante todo el proceso, ahora cuando estamos haciendo el reconocimiento OCR y la prefactura, luego cuando estamos aprobando, antes de contabilizar o una vez ya contabilizado el documento. Durante todo el proceso podemos adjuntar documentos adicionales. Vemos en la sección de líneas que tenemos ese total llevado contra la cuenta de consultoría y simplemente ya estamos en disposición de enviar este documento para aprobación. En esta sesión, en todas las demos que hacemos, en todos los webinars que hacemos, enseñamos el flujo creación de prefactura, aprobación, contabilización. Las aprobaciones, por supuesto, van en función de cómo funcionéis vosotros, no es obligatorio utilizarlas. Por tanto, si no trabajáis con aprobaciones, se puede pasar de prefactura a contabilización directamente. Si siempre trabajáis con aprobaciones, se puede forzar que siempre se tengan que enviar o incluso que se envíen automáticamente, omitiendo este paso que yo voy a hacer ahora, que no es más que clicar en enviar solicitud de aprobación. O si trabajáis con flujos distintos de aprobaciones personalizados para vosotros o que estén por fuera de lo que sería Navision Business Central, también se puede configurar para que no sea necesario utilizarlas en este paso. En esta sesión, como digo, mostramos el flujo en el que aprobamos antes de poder contabilizar para poder hacer todo ese proceso completo y que veáis toda la funcionalidad. Entonces enviamos para aprobación, el sistema nos indica quién tiene que aprobar y ya podemos continuar con el siguiente documento. Aceptamos, volvemos al diario y el sistema nos lanza la segunda factura. La segunda factura vuelve a ser Muebles Lido y como podemos ver vuelve a tener exactamente el mismo formato. Por tanto, si yo hubiese recibido este documento una vez ya creada la plantilla, yo podría tener la solución configurada para que automáticamente o bien me lo enviase para aprobación, si siempre necesito de aprobaciones, me lo contabilizase directamente incluso si no necesitase de aprobaciones o me lo dejase para que yo manualmente lo envíe para aprobación. Puedo configurar hasta qué punto quiero automatizar el proceso en todo momento. En este caso, dado que el documento ya estaba aquí, antes de que yo creara la plantilla, simplemente tengo que clicar en reconocer campos y el sistema, vemos cómo me vuelve a reconocer toda la información, me aplica la misma plantilla creada y, por tanto, al aplicarme la misma plantilla creada, ya tengo el número de cuenta establecido. No tengo ningún mensaje de error y ya puedo continuar y preregistrar también este documento. Si yo manualmente simulo que el proveedor se ha equivocado y me envía la factura con el mismo número que la anterior, el sistema me dice que esta factura ya existe como factura sin registrar y que por tanto no me deja pasarla de forma automática. Para que tengamos claro que una vez automatizado el proceso hay un control de errores que va a prevenir que se nos cuelen documentos por errores externos a nosotros. Corregimos el número de factura, todo listo por tanto, registramos o preregistramos, mejor dicho, enviamos para aprobación y continuamos. El siguiente documento vuelve a ser Muebles Lido, vuelve a tener el mismo formato para que no veamos por tercera vez la misma funcionalidad. Para lo que utilizamos este documento es para mostrar cómo de sencillo es descartar documentos cuando no necesitamos procesarlos. Pongamos, por ejemplo, que un proveedor nos envía un correo electrónico con 5 documentos en PDF y de esos 5 documentos hay 4 facturas y un catálogo. Obviamente Document Capture, cuando recibe ese correo electrónico y descarga los documentos, no es capaz de saber de entrada que hay un documento que no tiene que descargarlo porque no se trata de una factura. Al final Document Capture ve 5 PDFs y descarga los 5 PDFs. Por tanto, cuando ocurre esto y llegamos a un documento que no necesitamos procesar, simulemos que esta factura sería dicho catálogo al que estoy haciendo mención, simplemente seleccionamos el documento, clicamos en rechazar y nos elimina el documento del diario para que podamos continuar con los documentos que sí que necesitamos. Pasamos, por tanto, al siguiente documento. Proveedor nuevo, formato nuevo, lo primero que tenemos que hacer es crear una plantilla. Así que clicamos en reconocer campos, el sistema nos encuentra toda la información a nivel de cabecera,
vemos que tenemos un campo importante que no teníamos antes, además, que es el número de pedido, y es importante porque lo que vamos a ver con esta factura es cómo casar líneas de factura contra líneas de pedido o líneas de albarán que tengamos en nuestro sistema. Y esto lo vemos desde la funcionalidad casar líneas. Una vez más, como podéis ver, el documento sigue viniendo con nosotros y tenemos la sección de trabajo en la parte izquierda. Tenemos dos secciones de trabajo, sección de líneas de albarán, sección de líneas de pedido. La información que se muestra en estas dos secciones es 100% del estándar de nuestra base de datos. En este caso me está mostrando pedidos, puesto que estos pedidos para este proveedor en esta base de datos no están recibidos. Si estuvieran recibidos, en lugar de mostrármelos como pedidos, me los mostraría como albarán. Document Capture da siempre la opción de casar contra cualquiera de las dos cosas, en función de lo que vosotros tengáis en vuestra base de datos o en función de cuál sea vuestro funcionamiento habitual. Ese casamiento se puede realizar de dos formas. El primero es un casamiento completamente automatizado, para el cual necesitamos que la factura incluya un número de pedido que coincida con alguno de los pedidos o albaranes que tengamos pendientes para dicho proveedor en nuestra base de datos. El segundo factor es que las líneas, los totales, mejor dicho, perdón, de las líneas de la factura coincidan con totales de líneas en uno o varios pedidos o albaranes que tengamos en nuestro sistema para dicho proveedor. Cuando se dan esos dos factores, como es el caso de esta factura, porque esto es una demo y tengo que enseñaros que todo funciona perfectamente, tenemos la opción de hacer un casamiento completamente automatizado, el cual yo puedo simular clicando en esta opción. Podéis ver cómo me resalta todas esas líneas de ese pedido 1003. Me dice que el importe a casar coincide al 100% con el importe casado, que tengo una diferencia de 0 y tengo un casamiento perfecto para poder crear esa factura, traerme las líneas de pedido y recepcionar el pedido de forma automática en mi base de datos. Obviamente va a haber muchas veces en las que este casamiento no ocurra de forma tan perfecta porque la vida real no es una demo, ¿no? Entonces, si simulamos, por ejemplo, que la cantidad casada realmente no coincide con la cantidad que tenemos pendiente, vemos cómo ahora nos indica que tenemos una diferencia, que el importe a casar ya no coincide con el importe casado y nos permitiría automatizar el casamiento siempre y cuando se haya definido previamente un umbral de diferencia para este proveedor en concreto y este formato. De modo que yo le puedo decir al sistema, pues para el proveedor tecnologías hace tiempo, para esta plantilla de documento, aunque haya una diferencia del 5%, del 3%, del 10%, de lo que vosotros queráis, me puedes automatizar igualmente el casamiento o no. Del mismo modo se puede decir, no, necesito que siempre sea un casamiento perfecto para que ocurra de forma automática, porque si no es así, quiero revisar yo por qué no lo es y qué es lo que está fallando. Esto en cuanto a casamiento automatizado. La alternativa, para aquellos casos, por ejemplo, en los que el proveedor se olvide de ponernos el número de factura, en el número de pedido, perdón, en la factura, lo cual desgraciadamente es muy habitual, es hacer un casamiento manual. La persona que hace el casamiento tiene siempre esta pantalla que estamos viendo en este momento enfrente, tiene siempre el documento y las líneas de la factura en su pantalla y tiene siempre los pedidos o albaranes, o ambas cosas, que tiene pendientes para dicho proveedor en su sistema estándar de Navision o Business Central. Por tanto, puede ir simplemente visualmente viendo qué línea coincide con qué línea y seleccionando aquellas que quiere casar, tal y como estoy haciendo yo ahora en pantalla. Y una vez tiene todas las líneas que quiere casar, selecciona realizar casamiento y hacemos el casamiento de forma manual. Por tanto, siempre tenemos las dos opciones, más óptimo el automatizado, por supuesto, pero siempre posible también hacerlo de forma manual. Y resaltar de nuevo que en este caso lo estamos viendo contra pedidos, puesto que estos pedidos no están recibidos en esta base de datos de demostración. Si estuvieran recibidos, estaríamos haciendo el casamiento contra albaranes. Perfecto. Pues continuamos entonces, ya tenemos ese casamiento realizado, clicamos en registrar y vemos cómo nos crea la factura sin registrar con ese pedido ya casado, todas las líneas contra las que hemos casado. Al haberse vinculado por completo el pedido, se nos va también a recepcionar dicho pedido en nuestro sistema estándar y una vez más enviamos para aprobación y continuamos con el siguiente documento. El siguiente documento es un nuevo proveedor en formato PDF, se trata de ElectroAttack, no tenemos plantilla creada para ellos, así que lo primero que hacemos es reconocer campos y crear plantilla. Y este es el primer caso en el que estamos viendo que hay varios campos, cierta información que no nos está capturando a nivel de cabecera. Vemos cómo nos indica, por ejemplo, que el número de factura no es correcto y cuando me voy a buscar número de factura veo que no tengo ningún valor asociado a ese campo. Así que clico en ese valor y me voy a ir a la imagen a corregirlo de forma manual. Antes de que hagamos esa corrección, quiero mostraros cómo funciona la captura de datos a través del OCR que utiliza Document Capture, que no es otro que API Fine Reader, que es uno de los proveedores líder, sino el proveedor líder de OCR en el mercado. Como podéis ver, para cualquier campo, vamos a centrarnos, por ejemplo, en el campo contacto, tenemos siempre dos
cuadraditos. Tenemos un cuadrado naranja que corresponde a la etiqueta asociada a un campo, a lo que el OCR va a buscar para encontrar la información referente a un campo, y tenemos un cuadrado azul que es el valor asociado a esa etiqueta y a ese campo. Por tanto, con este sistema lo que se consigue es que si este proveedor dentro de 2 meses la información de contacto, en lugar de ponérmela aquí, me la pone en esta sección del documento, Document Capture va a ser capaz igualmente de encontrarla, porque lo que hace Document Capture es buscar la etiqueta atención, la encuentra y se trae el valor que tiene asociado a esa etiqueta. Si en lugar de esto el OCR funcionara por coordenadas, como los OCRs antiguos, cada vez que el proveedor hiciera una pequeña modificación en el documento tendríamos que hacer una plantilla nueva, porque entonces el OCR no sería capaz de encontrar la información. Entonces, hecha esta introducción al funcionamiento de la captura de datos del OCR, vamos a corregir ahora ese campo para número de factura. Entonces, cuando clicamos, puedo ver que me está resaltando la etiqueta factura, pero me la está buscando en el sitio incorrecto del documento. Y como no está encontrando un formato válido para número de factura, no me está trayendo ninguna información. Entonces, es tan simple corregirlo como con clic derecho de mi ratón indicarle dónde está la etiqueta correcta y con clic izquierdo decirle dónde está el valor. Como podéis ver, me trae la información automáticamente, me desaparece el mensaje de error y esto ya se almacena a nivel de plantilla. Ocurre lo mismo con los importes, me dice que no coinciden y cuando me voy para abajo puedo ver que el importe IVA me está diciendo que es el mismo que el total IVA excluido. Esto obviamente tampoco es correcto y cuando clico en importe IVA veo que está pasando lo mismo. Está buscando la etiqueta IVA en el sitio incorrecto, en este caso sí que hay un valor con un formato válido, por eso me está trayendo la información, pero no es el valor que tiene que capturarme. Por tanto, clic derecho de mi ratón, corregimos la etiqueta, clic izquierdo, le indicamos cuál es el valor. Y ya tenemos también esa información actualizada y el mensaje de error que desaparece. Nos queda, en este caso, especificar el número de cuenta, pero para ver un poquito más de detalle lo que vamos a hacer aquí es capturar la información en las líneas. Y esto lo hacemos desde la sección ficha de documento. Una vez más, como podéis ver, el documento siempre presente en la parte derecha, sección de trabajo en la parte izquierda. Y es tan sencillo capturar las líneas como indicarle al sistema a qué columna del documento corresponde cada una de las columnas que tengo aquí en mi sección de trabajo. Para lo cual simplemente clico en la columna, me voy al documento y a nivel de etiqueta la linko con su columna correspondiente. Hago lo propio para cada una de ellas. En descripción hago la etiqueta más larga puesto que veo que alguna de las líneas tiene más de una palabra y quiero que me las capture todas. En cantidad hago lo propio, coste unidad, en este caso es precio. Importe línea es importe. Y una vez tengo las 5 etiquetas linkadas a su correspondiente columna, simplemente clico en reconocer campos y el sistema me trae toda la información de esas líneas, me las resalta en el documento, como podemos ver, y ya las tengo en mi sección de trabajo. Lo único que me queda ahora es traducir esos artículos a lo que yo considere o como yo necesite que sean contabilizados dentro de mi sistema, para lo cual tenemos las funcionalidades de traducción basadas en las referencias cruzadas, que nos dan la opción de llevar cada uno de esos artículos contra lo que queramos. Para que veamos un variado, pues por ejemplo le digo que el iPad realmente en mi base de datos corresponde al producto 1000. Esta pantalla es la lista estándar de productos de Minavision. Le digo que el ratón, cada vez que me llegue, me lo tiene que llevar contra la cuenta de consultoría que hemos establecido anteriormente. Y le digo que el headset realmente corresponde a cualquiera de mis activos fijos, como por ejemplo el Mercedes. Y estas traducciones, al igual que el reconocimiento de líneas, se van a recordar, de modo que la siguiente vez que yo reciba cualquiera de estos artículos, automáticamente el sistema me los va a traducir, puesto que ya tengo una traducción creada y guardada. En este caso, para esta factura ya tengo toda la información capturada, así que ya estoy en disposición también de crear la prefactura y vemos cómo me la crea con esas líneas capturadas y traducidas. Enviamos para aprobación, igual que anteriormente, y pasamos al siguiente documento. El siguiente documento vuelve a ser de ElectroAttack, vuelve a tener el mismo formato. De nuevo, si yo hubiese recibido este documento una vez ya creada la plantilla, podría tenerlo automatizado para que ocurra lo que yo quiero que ocurra sin ningún tipo de interacción manual. Como el documento ya estaba aquí, yo simplemente clico en reconocer campos y veréis que no tengo que hacer nada. A nivel de cabecera está todo correcto, número de factura, fechas, importes, toda la información que hemos corregido antes. Puedo ver ya en la imagen cómo las líneas están capturadas y si me voy a la ficha de documento puedo ver cómo no solo están capturadas, sino que además, dado que llevan 2 artículos que ya he traducido, están ya traducidas. Por tanto, no necesito hacer ningún tipo de acción manual y simplemente, igual que antes, ya puedo registrar y enviar esa factura para aprobación.
Culminamos con este documento el reconocimiento de documentos en formato PDF y quiero mostraros también brevemente, como comentaba anteriormente, que la solución también permite, a través de una pequeña licencia adicional, recibir y reconocer documentos en formato XML exactamente de la misma forma. Estos 5 documentos que nos quedan son XMLs. Estamos viendo en pantalla una reproducción que hace parecer que fuera un PDF, pero esto realmente es algo que crea Document Capture desde los datos que tiene incluidos el XML para que la persona que está haciendo la contabilización tenga una visión un poquito más clara o más visual de lo que es de la información que está incluida en ese XML, pues como sabéis, los XMLs no tienen este formato foto que sí que tiene el PDF. El proceso es exactamente el mismo, es un proveedor nuevo, no tenemos ninguna plantilla creada, además esto es un abono, tampoco tenemos ninguna plantilla creada para abonos, así que lo primero que hacemos es reconocer campos para crear esa plantilla. Y como podéis ver, el funcionamiento es exactamente el mismo, con la salvedad de que al tratarse de un XML y por la naturaleza de ese formato de documento, toda la información se captura de forma automática y captura muchísima más información que en un PDF, puesto que el nivel de precisión de datos de un XML siempre es mucho más alto. Podemos siempre comprobar desde la ruta de XML que la información se está capturando desde el sitio correcto o corregirlo cuando no sea así. Si desplegamos la ruta podemos ver toda la información que viene incluida en el XML y asegurarnos de que todo se está capturando de forma correcta. Asimismo, cuando haya líneas en un XML no tenemos que hacer nada porque se capturan de forma automática. Si nos vamos a la ficha de documento, de hecho podemos ver cómo este abono tiene 2 líneas y se han capturado automáticamente, como digo, por tratarse de un XML. Normalmente no hay que hacer prácticamente ninguna gestión con los XMLs. Es posible que en algún caso haya algún cargo, descuento adicional que no esté incluido en la plantilla y que haya que incluir manualmente. Momento en el cual Document Capture siempre nos avisa y nos da la opción de hacerlo de forma muy simple y muy intuitiva, pero en la mayoría de los casos ni siquiera va a ser necesario hacer ninguna modificación. Así que en este caso ya estaríamos listos también para poder registrar ese XML y nos va a crear un abono pendiente de registro, como podemos ver, es lo que estamos viendo en pantalla. Misma funcionalidad exactamente que veíamos con los PDFs, con la información siempre visual, con esa reproducción del XML en formato foto en la parte derecha y la información, en este caso del abono, en la parte central. De hecho, si accedemos al archivo adjunto, vamos a ver que en este caso no es un PDF, sino que es un XML, como podéis ver, exactamente el mismo funcionamiento que con los PDFs. Perfecto, pues culminamos con este documento de reconocimiento de documentos a través de OCR. Vamos a dejar estos 4 pendientes de gestionar para que podamos ver con tiempo suficiente el resto de funcionalidades y vamos a pasar ahora a ver la parte de aprobación. Entonces, cuando cerramos el diario y volvemos al área de trabajo, vemos cómo tenemos ya 5 facturas para aprobar y un abono también que nos ha quedado, en este caso, en estado pendiente. De hecho, dejadme que entre porque lo que me ha faltado es enviarlo para aprobación. Así que lo envío para aprobación, igual que las facturas anteriores, y ya tenemos también el abono en XML para aprobar. Vamos a ver esa aprobación, como os decía al principio, desde 2 sitios distintos. Tenemos 2 usuarios aprobadores creados como flujo de aprobación en esta base de datos de demostración. El primero es Pablo Rovira. Pablo Rovira es un aprobador web, es un usuario que no está acostumbrado a trabajar con Dynamics Navision o Business Central, pero que aún así necesita aprobar documentos. Para ese tipo de aprobadores tenemos el portal de aprobación web de Continia, que permite aprobar documentos con tan solo un dispositivo con conexión a Internet y una licencia limitada de Navision o Team Member de Business Central. Entonces, Pablo en este momento recibiría un correo electrónico diciéndole: oye, Pablo, tienes 6 documentos pendientes de aprobación, por favor, conéctate al portal y apruébalos. En ese mismo correo electrónico tiene una visión general de los documentos y tiene un enlace para acceder al portal. Y cuando clica en ese enlace o cuando accede a través de la URL, vamos a ver lo que puede ver Pablo de forma rápida y visual desde dicho portal web. Accedemos, como podéis ver, y tenemos aquí los 6 documentos pendientes de aprobación por parte de Pablo. Vemos que tenemos sección de compra, sección de venta. Si tuviéramos más de una empresa activa y Pablo fuera aprobador para más de una empresa, podría desde aquí cambiar entre empresas. Si estuviéramos utilizando nuestra solución de gastos Expense Management, también tendríamos aquí otra pestaña que sería Expense Management para ver aquellos gastos pendientes de aprobación. Y desde aquí directamente podemos tanto acceder a los documentos como seleccionar varios y tomar acciones en lote, si fuera necesario. Por supuesto, si accedemos a cualquiera de ellos, podemos ver el detalle del documento con toda su información, tal y como vamos a hacer ahora mismo. Podéis ver cómo la visualización es muy parecida a la que estábamos viendo en Navision Business Central. Documento físico siempre en la parte derecha para ver contra qué estamos trabajando. Información básica de la factura e información de líneas.
Además, en función de los permisos que se le den al aprobador a la hora de configurarlo desde Navision Business Central, este va a poder hacer modificaciones sobre las líneas. Por ejemplo, si necesita asignar dimensiones, si necesita eliminar líneas, si necesita crear líneas adicionales, siempre, como indico, en función de los permisos que se le faciliten. Por supuesto, también existe la opción de no darle permisos de modificación y que solo pueda aprobar, rechazar o reenviar documentos. Asimismo, el aprobador siempre va a poder también adjuntar comentarios o incluso añadir archivos para que se almacenen de forma conjunta a la factura en sí. Si, por ejemplo, seleccionamos la opción de adjuntar, nos vamos a buscar cualquier archivo en nuestro equipo, arrastramos, soltamos y dicho archivo ahora se va a almacenar de forma conjunta al PDF de la factura una vez contabilicemos esto dentro de nuestro Navision. Por tanto, pongamos que Pablo considera que este documento es correcto, así que simplemente lo aprobamos y el sistema nos lanza de forma directa el segundo documento. Para que veamos una funcionalidad diferente, vamos a poner que Pablo considera que este documento no es correcto y en lugar de aprobar, selecciona la opción de rechazar. Cada vez que hagamos algo que no sea aprobar, el sistema nos va a forzar a que introduzcamos por qué estamos tomando dicha decisión para que quede una trazabilidad y un registro de aprobación y siempre esté muy claro quién ha hecho qué acción sobre qué documento y por qué motivo. Por tanto, introducimos un comentario, seleccionamos continuar y el sistema nos lanza de forma directa el tercer documento. Para que podamos continuar con el flujo y podamos irnos a Navision Business Central para ver la segunda parte de la aprobación, si os parece, simplemente vamos a poner que Pablo considera que todos los documentos que nos quedan son correctos, así que los apruebo. Vemos que el XML también seguía la misma lógica, lo estábamos viendo en pantalla hace un segundo, exactamente igual que los PDFs, y ya no le queda ningún documento a Pablo pendiente de aprobación. Así que ya ha culminado con su parte y nos vamos de vuelta a Navision para que podamos ver desde allí la segunda parte de la aprobación con un usuario que sí que es usuario habitual del ERP y que aprueba directamente desde Navision. Antes de que nos vayamos de vuelta allí, simplemente matizar por mi parte que la funcionalidad de aprobación que está incluida dentro del portal de aprobación web es exactamente la misma a la que se puede acceder directamente desde Navision o Business Central. El portal de aprobación web no es más que un framework construido a través de servicios web para sacar esa funcionalidad de aprobación y que se pueda acceder a ella desde un entorno web, en lugar de desde un entorno Navision o Business Central. Pero es exactamente la misma funcionalidad, simplemente pensada para usuarios diferentes o para momentos diferentes, también si queremos tener un poco más de acceso a la hora de hacer aprobaciones, por ejemplo, sobre la marcha o cuando necesitemos más movilidad. Entonces, hecha esta aclaración, cerramos el portal, volvemos a Navision Business Central y vamos a culminar la aprobación desde aquí con el segundo aprobador. Vemos que automáticamente ya tenemos actualizado el estado de esas facturas y de ese abono. Si nos vamos a facturas de compra, podemos ver el detalle de en qué estado están cada una de ellas. Tenemos dos documentos que solo necesitaban de la aprobación de Pablo, que ya la tienen y que por tanto ya están en estado lanzado y listos para registrarse. Si nos vamos a seleccionar el segundo, este documento es el documento para el que hemos añadido un archivo adicional desde el portal y ya lo tenemos aquí de forma adicional a la factura en sí y desde aquí directamente ya podríamos acceder a ese PDF que Pablo ha añadido desde el portal. Importante matizar que aquí en Navision no estamos ya conectados como Pablo, sino que estamos conectados como Antonio Bermejo, que es el segundo de esos aprobadores, que es el que tiene que dar el OK a varios de esos documentos ahora a posteriori de Pablo. Por tanto, tenemos dos documentos ya lanzados, ya listos para ser contabilizados y vamos a hacer precisamente eso. Tenemos aquí la función de registrar. Esto ya sí que es el registro definitivo del documento en Navision, el que va a crear los movimientos contables dentro de nuestro ERP. Así que seleccionamos dicha opción. El sistema nos indica qué movimientos se están creando y ya tenemos ese documento contabilizado. Hacemos lo propio con el otro documento y ya solo nos quedan 3 documentos pendientes a nivel de facturas. Tenemos 2 documentos que están pendientes ahora de la aprobación de Antonio Bermejo y un documento que está abierto, puesto que es el que Pablo ha rechazado. Para estos 2 que están pendientes de la aprobación de Antonio, dado que, como os indico, estamos conectados ahora ya con Antonio Bermejo, tengo aquí las opciones de aprobar, rechazar, remitir o poner en espera. También puedo acceder a la ficha de documento o mostrar el PDF. Pero para que veamos algo muy similar a lo que veía Pablo en el portal, puesto que, como os digo, la funcionalidad es exactamente la misma, tenemos la sección Movimientos de aprobación. Y cuando nos vamos a esa sección, podemos ver que vemos algo muy parecido a lo que veía Pablo en el portal. Tenemos el documento físico siempre en la parte derecha de la pantalla, listado de documentos, líneas de cada uno de esos documentos, sección de comentarios, posibilidad de acceder a la ficha de documento para hacer más modificaciones, añadir más comentarios, adjuntar archivos o mostrar siempre el archivo en PDF. Como decíamos, exactamente la misma funcionalidad en Navision Business Central que en el portal de aprobación web, simplemente pensado para usuarios distintos.
Por tanto, para ya culminar esa fase de aprobación, vamos a poner que Antonio considera que ambos documentos son correctos, los aprueba y ya nos desaparecen de los documentos pendientes. De hecho, si volvemos a facturas de compra, ya los tenemos los dos como lanzado. Y podemos ver que en la parte derecha de la pantalla, donde tenemos los detalles de esa aprobación, tenemos el registro de aprobación indicándonos que han sido aprobados por los dos usuarios que necesitaban aprobarlo y que tenemos todo listo para contabilizarlo. Así que hacemos precisamente eso, contabilizamos ambos y ya solo nos queda la factura que Pablo ha rechazado desde el portal. Aquí es donde cobra más importancia ese registro de aprobación y la sección de comentarios, puesto que podemos ver cuál es el motivo por el que Pablo ha rechazado, que no es más que el comentario que él ha introducido cuando estaba en el portal web para justificar ese rechazo. Lo que aquí nos gusta mostrar también es que una de las opciones de aprobación adicionales a las que ya incluye el estándar de Navision, que incluye Document Capture, es la posibilidad de forzar esa aprobación. En este caso, Antonio Bermejo tiene un rol superior en este flujo de aprobación, por lo que pese a que Pablo haya rechazado previamente el documento, tiene la opción de forzar su aprobación y convertirlo en un documento lanzado. Como podemos ver, si selecciona dicha opción y confirma, el documento pasa a estar lanzado, tenemos el detalle de ese registro de aprobación y tenemos el detalle en la sección de comentarios de que la aprobación ha terminado siendo forzada por parte de Antonio Bermejo. Y este documento ahora ya estaría disponible para ser contabilizado. Añadir también que en esta parte derecha de la pantalla siempre para todos los documentos contáis con este tile donde podemos acceder siempre a los documentos, ya sean en PDF o en XML, y contamos con la opción de continuar adjuntando archivos, tal y como podía hacer Pablo también desde el portal. Por tanto, ya estamos en disposición de registrar y contabilizar también esta factura. Si nos vamos a la sección de abonos de compra, vemos que el funcionamiento es exactamente el mismo. Tenemos el abono que hemos gestionado, en este caso se trata de un XML, lo tenemos aprobado por Pablo, que era la única persona que necesitaba aprobarlo, y por tanto ya tenemos también la opción de registrar el mismo. El último matiz importante por mi parte, antes de que pasemos a ver ya la última fase de la demostración, es que es importante tener en cuenta que las posibilidades de aprobación de las que se puede disfrutar una vez se adquiere Document Capture son basadas en el estándar de aprobaciones de Navision o Business Central, pero incluyen posibilidades adicionales. Posibilidades adicionales como la que hemos visto de forzar la aprobación o como la posibilidad de compartir aprobaciones, que un documento se envíe a varios aprobadores a un mismo nivel y que con solo uno de ellos lo apruebe sea suficiente para bien ya quedar como lanzado o pasar al siguiente nivel de aprobación, o por ejemplo también poder definir diferentes aprobadores para diferentes líneas de una misma factura, en caso de que, por ejemplo, cada una de esas líneas corresponda a un departamento diferente o tenga que ser contabilizada de forma distinta. Por tanto, aprobaciones basadas en el estándar, pero mejoradas en base a ciertas funcionalidades que hemos añadido nosotros desde Document Capture. Y como digo, todas esas funcionalidades están disponibles de igual modo en Navision que en el portal de aprobación web, simplemente pensados para usuarios diferentes. Por tanto, culminada la aprobación, nos queda mostrar ahora desde dónde podemos acceder a esos documentos. El primer sitio es la ficha de proveedor. Si yo me voy a buscar mi listado de proveedores, me voy a buscar cualquiera de los que acabo de trabajar con ellos, como por ejemplo puede ser Electrotac. Ya puedo ver aquí en la parte derecha de la pantalla cómo tengo los documentos listos para poder acceder a ellos. Todo el resto de esta pantalla es estándar. Lo único que no es estándar es este tile de documentos que añade Document Capture para poder acceder de forma directa y rápida a los PDFs o XMLs que tenemos gestionados para ese proveedor. El segundo sitio es desde el histórico de documentos. Yo me voy a buscar el histórico de facturas, por ejemplo, y busco cualquiera de los documentos que acabamos de introducir. Me voy a la funcionalidad ver y tengo delante de mí en este momento la factura que se ha creado automáticamente dentro de mi sistema en base al reconocimiento de caracteres y al mapeo de datos desde el documento físico que hemos hecho anteriormente. Asimismo, tengo aquí una sección que me dice que tengo dos archivos adjuntos. Si clico, uno de esos archivos siempre va a ser la factura, como comentábamos anteriormente, el otro es el archivo que hemos añadido desde el portal como Pablo y que tenemos aquí también disponible. Y podemos continuar añadiendo archivos como indicábamos anteriormente en todo momento. Y nos queda una tercera opción. Si volvemos al área de trabajo donde hemos comenzado, tenemos la funcionalidad búsqueda de documento. Aquí lo que podemos hacer es una búsqueda libre de texto de cualquier texto que haya venido incluido en cualquiera de los documentos que hemos procesado, independientemente de que lo hayamos capturado como campo o no, simplemente tiene que estar incluido. De hecho, esto no lo hemos capturado como campo en ningún caso. Le damos a buscar y el sistema nos devuelve los documentos que tenemos que incluyen dicho texto, pudiendo mostrar la ficha de documento que tenemos en nuestro sistema, el archivo PDF, o en caso de que hayamos recibido ese documento por correo electrónico directamente asociado al motor OCR, mostrar el correo electrónico entrante
en el que lo hemos recibido. No es el caso para esta demostración, pero siempre contamos también con esa funcionalidad. Aquí, por defecto, hay un filtro creado de clasificación de documento, pero es extremadamente sencillo añadir filtros adicionales para poder convertir esto en un pequeño gestor documental. Perfecto. Y con esto culminamos la demostración funcional de la solución. Hemos visto todo el ciclo, desde la entrada del documento, ese reconocimiento OCR de documento con el mapeo de datos a través de la creación de plantillas. Importante, creación de plantillas que obviamente solo hacemos una vez cuando comenzamos a trabajar con la solución, luego todo el proceso es completamente automatizado. Luego hemos visto la parte de aprobación, tanto desde el portal web como también directamente desde el ERP, y hemos culminado con el archivo digital de documentos para poder luego acceder a esos documentos. Así que ahora os invito a que nos podáis hacer cualquier pregunta que haya podido quedar en el aire. Hola Héctor. Sí. Gracias por la demo y por todo lo que nos has contado. Ya tenemos las primeras preguntas en el chat. Si quieres te las voy leyendo. Venga, perfecto. Vale. Empiezo por la primera. ¿Para qué versiones de NAV está disponible la solución? Sí, desde la versión 3.70 hasta la última versión de Business Central. Para todas ellas, obviamente con distintos interfaces y distintas visualizaciones, pero con toda la funcionalidad incluida. ¿Es posible gestionar cualquier otro tipo de documentos que no sean facturas? Por ejemplo, albaranes. Sí, como comentábamos al principio, la solución es completamente flexible para que podamos introducir cualquier formato o cualquier tipo de documento siempre y cuando lo tengamos en formato PDF o en formato XML. El caso de los albaranes, por ejemplo, es un caso muy habitual. Hay muchos clientes que quieren reconocer con el OCR el albarán directamente y que en lugar de crear una factura se nos cree un pedido. Esto es completamente sencillo de hacer, simplemente se crea una categoría nueva a nivel de configuración. Y es muy simple hacer un pequeño cambio en una de las code units de la solución para que en lugar de crearnos un tipo de documento de forma automática, nos cree otro tipo de documento. Por tanto, totalmente flexible para poder procesar cualquier documento que necesitéis. Perfecto. ¿Es posible capturar distintos tipos de IVA o conceptos como IRPF en los documentos? Sí, lo comentábamos, lo que pasa es que hemos pasado muy rápido por encima de este tema. Lo que hemos visto en la sesión de hoy, por supuesto, son facturas que en su mayoría son bastante simples, no tienen conceptos muy complicados, pero entrando un poquito más en detalle en la configuración de la plantilla, se puede capturar tantos tipos de IVA como sea necesario, dividir una línea en tantas líneas como haga falta, capturar IRPF, retenciones, cualquier concepto que sea necesario, sin necesidad además de hacer ningún tipo de personalización, simplemente configuración de plantilla. Genial. ¿Dónde se almacenan los documentos? Esto es a elección del cliente. Si hablamos de versiones on-premise, me refiero a Navision o Business Central on-premise, tenemos tres opciones. Se pueden almacenar directamente en base de datos, en formato blob. Se pueden almacenar también en una cuenta de Azure, si el cliente tiene una. Cuenta de Azure que además luego se puede conectar, por ejemplo, con un repositorio de SharePoint. Esta conexión no viene incluida en el estándar de la solución, pero es extremadamente sencilla de hacer por el feedback que nos dan los partners. Y se puede también almacenar en una ruta, ya sea compartida o local. Si hablamos de versiones Business Central Cloud, Business Central Online, Software as a Service, hay solo dos opciones, cuenta de Azure o directamente en base de datos. Genial. Tenemos por aquí una pregunta más. ¿Quién firma las copias digitales de los documentos físicos que se escanean? ¿Se puede destruir la copia física de los mismos? Sí, se puede destruir, puesto que la solución, como indicábamos al principio, está certificada por Hacienda para ello, y es importante tener claro que esos documentos los firma siempre el cliente. Entonces, para poder hacer esa digitalización de documentos y que se le aplique esa certificación que tiene Document Capture por estar homologada por Hacienda, es esencial que a la hora de configurar la solución, el cliente cargue su certificado de firma digital cualificada dentro de la solución, de modo que automáticamente se aplique siempre de forma automatizada. Esto difiere de nuestra otra solución, la solución de gestión de gastos, Expense Management, para la cual en esa sí que somos nosotros, Continia, quien firma los documentos. En Document Capture es distinto, puesto que el proceso de homologación ha ocurrido con muchos años de diferencia, y en Document Capture es el cliente quien firma.